Hay una diferencia mayor entre multiplicar decimales y multiplicar todos los números. Al multiplicar decimales, necesitamos determinar dónde el punto decimal va a estar en el producto, y lo hacernos contando el número de lugares decimales en cada decimal dado. Tenga en cuenta que este decimal tiene un lugar decimal, y este decimal también tiene un lugar decimal. Así que la suma de estos lugares decimales nos dice cuántos lugares decimales nuestro producto debe tener al derecho de decimal. Debemos tener 2 lugares decimales al derecho del decimal en nuestro producto. Y una vez que sabemos esto, podemos ir adelante y multiplicar ignorando los lugares decimales, y luego colocar el punto decimal en la posición correcta. En el producto ahora, determinaremos el producto de 42 y 37. 7 por 2 es igual a 14, lleve el 1. 7 por 4 es igual a 28 más 1 igual 29. Ahora, multiplicaremos 3, asegurando que ponemos el primer dígito en la columna de 10, 3 por 2 es igual a 6, 3 por 4 es igual a 12. Así que ahora, vamos a seguir adelante y añadir. Tenemos 4, 15, llevemos el 1, eso 5, y luego 1. Ahora mismo, el punto decimal está aquí, pero ahora sabemos que el producto para el problema original debe contener 2 lugares decimales al derecho de la decimal. Así que moveremos este punto decimal 2 lugares a la izquierda, 1, 2. Así que el producto del problema dado que contiene decimales sería 15.54 o 1554-100. Y la razón por la que este producto debe contener el valor lugar de los cientos es, aviso como tenemos 4.2 o 4.210 por 3.7 o 3.710. Y multiplicamos dientes veces días. Sabemos que 10 por 10 es igual a 100, lo que significa que nuestro producto tendría que contener cientos. También, echemos un vistazo a otro ejemplo aquí. Cuente primero el número total de lugares decimales al derecho del punto decimal. Entonces aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, así que este producto debe contener 3 lugares decimales al derecho del punto decimal. Y de nuevo, tenemos esta información. Podemos ir adelante y multiplicar 16 y 723. Y porque la multiplicación es conmutativa, significa si cambiamos el orden de esta multiplicación, el producto es el mismo. Voy a seguir adelante y cambiar el pedido y escribir 723 por 16. Esto debe ser un poco menos trabajo. Multiplicaremos primero por el 6, que sería 18, llevará el 1. 6x2 es igual a 12 más 1 igual 13, lleva el 1. 6 por 7 es igual a 42 más 1 igual 43. Ahora, multiplicaremos por 1, asegurarse de que el primer dígito va en la columna de 10, por lo tanto 1 por 3, 1 por 2 y 1 por 7. Luego iremos adelante y agregar. Tenemos 8, 6, 5 y 11. Ahora mismo, el punto decimal está aquí a la derecha, así que tenemos que mover el punto decimal izquierdo 3 lugares. Así tenemos 1, 2, 3. Así que el producto del problema dado que contiene decimales sería 11.568 o 11.568 miles.